La muerte de Felipe II marca para España un cambio de época. Entramos en la etapa que se ha denominado de los Austrias menores, con Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y esta denominación ya lo indica todo. A lo largo del siglo XVII, la monarquía hispánica se desliza apresuradamente por la pendiente de la decadencia política y de la crisis económica. España va perdiendo su posición hegemónica en Europa y las sucesivas guerras que se mantienen y en gran parte se pierden, dejan a la hacienda pública exhausta. Los problemas peninsulares, especialmente en Portugal y Cataluña, no harán sino agravar la crisis. El reino ya no lo gestionan los reyes, incapaces de hacerlo, sino sus validos. Esta es una nueva figura que surge del entorno de confianza del rey y que acapara todo el poder. Será quien realmente tome las decisiones, unas veces con más acierto que otras. Y tras los válidos se establece toda una cadena clientelar por medio de la cual se van distribuyendo prebendas y mercedes. Como consecuencia, en torno a la corte se arremolina un enjambre de arribistas, nobles y plebeyos, en pos de alcanzar algún beneficio personal. Como contraste, es una época en la que florece la cultura, especialmente la literatura y la pintura. Es el siglo del barroco. Figuras como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope, Tirso, Calderón, Velázquez, Murillo y otros muchos dejarán para la posteridad obras que darán el título de oro a este siglo. Para Madrid es también un momento importante, porque se acabará de consolidar como sede de la corte, para transformarse un par de siglos más tarde en la capital del Reino de España. Felipe III llega al poder con tan solo 20 años, en 1598, tras la muerte de su padre Felipe II. Es joven, sin experiencia de gobierno, y se va a apoyar en su aliado, el duque de Lerma. Una de sus primeras decisiones caerá en Madrid como una bomba: el traslado de la corte a Valladolid. ¿Qué razones adujeron al respecto? Pues habló de potenciar Castilla la Vieja, de sortear las peligrosas epidemias de peste que de tanto en tanto hacían su aparición por la villa, de la carestía de la vida, de desprenderse de los parásitos y vagabundos que acosaban la corte. Muchos historiadores consideran que pesó especialmente la intención de alejarse del círculo de personas de confianza de su padre, que no se llevaban nada bien con el de Lerma, evitando así sufrir sus injerencias y presiones en el gobierno. El Concejo de Madrid, que tampoco es que pintara mucho a la hora de dirigir el destino de la villa, que estaba controlado fundamentalmente por la corona, vio el traslado de la corte como una catástrofe, ya que de inmediato perdería su capacidad de influir y la posibilidad de obtener prebendas. A pesar de su reiterada oposición, en enero de 1601 la corte se muda de sede. Esta salida, que dejaría a los madrileños sumidos en lloros y maldiciones, conllevará una drástica disminución de la población y el desmoronamiento de la actividad económica. Tanto las arcas municipales como las de muchos que habían invertido en casas se quedarían en una situación de quiebra. Bueno, la cosa es que en Valladolid tampoco le fue al rey mucho mejor. Además de que hacía un frío que pelaba, se encontraron con los mismos problemas que tenían en Madrid. Los alquileres que se disparaban, insalubridad, deficiencias en los aprovisionamientos, conductas indecorosas. Tanto así que en 1604 ya se hablaba de volver. Los regidores madrileños se enteraron de la copla y pronto empezarían a mover los hilos. Así le ofrecerían a Felipe III, entre otras cosas, 250.000 ducados para que se volviera a la villa. Alguna otra voluntad hubo que comprar hasta que por fin, en marzo de 1606, el rey entraba de nuevo en Madrid, que le recibió con gran fiesta y regocijo. Con el retorno de la corte, todo el mundo entendió que este cambio sería ya el definitivo. Y así muchos serán los que vengan a sentarse en Madrid, cambiando para siempre la estructura social de la apacible villa que fue en su origen. Va a constituirse una población urbana estratificada, donde cada persona tendrá muy claro el nivel social que le corresponde. En la parte más alta se situaba la aristocracia, grandes de España, nobles hidalgos,
cuya ocupación era acercarse al rey y a su círculo de poder a la caza de mayores prebendas mientras vivían de sus rentas. Justo por debajo se encontraban los servidores públicos, que habían obtenido sus cargos por herencia o por medio de compra. Estos procedían habitualmente de familias burguesas. Así, entre nobles y funcionarios constituían un cuarto de la población de Madrid. El clero era también un estamento numeroso y de gran influencia. Ya se sabe que religión y poder se apoyan el uno en el otro como las dovelas de un arco. Todas las órdenes religiosas querrán tener su representación en Madrid. De hecho, en la segunda mitad del siglo XVII llegaron a existir 30 conventos de frailes y 26 de monjas. Después estaba la clase media, integrada por artesanos, comerciantes y profesionales liberales, como abogados, médicos, artistas, escritores. Estos eran los que prestaban realmente los servicios para que Madrid funcionara, y los únicos que pagaban impuestos. El pueblo llano, integrado por trabajadores manuales y pobres de solemnidad, formaban el siguiente estrato. Los primeros ejercían de criados de las clases superiores o como jornaleros y peones. Cuando el trabajo escaseaba, pasaban a engrosar el estrato de los pobres, sobreviviendo a base de limosnas. Finalmente, en el escalón más bajo podríamos situar a los esclavos, la mayor parte de ellos prisioneros de guerra de origen magrebí o turco, y a los vividores de clase baja, como rateros, vagabundos, busconas, etc. Estas diferentes clases convivían pero no se mezclaban. Por ejemplo, cada grupo social disfrutaba de unas horas y de unos días diferentes para sus paseos por el Paseo del Prado o la ribera del Manzanares. Lo que todos tenían en común era su pasión por el teatro y la fiesta. Las autoridades prodigaban ambas manifestaciones para mantener al personal contento y entretenido. Era una versión del pan y circo de los romanos, aunque aquí solamente había circo, ya que para pan no daba. Y con la llegada de los nuevos vecinos se dispara la actividad constructiva. Los nobles, ya con la certeza de que la ubicación de la corte es definitiva, por fin se animarán a edificar sus bellos palacios. Algunos ejemplos se conservan, como el Palacio de los Uceda, al final de la calle Mayor, que luego sería la sede del Consejo del Reino, o el Palacio de Abrantes, situado casi enfrente y que ahora acoge al Instituto Italiano de Cultura. Se edifican muchos conventos, destacando los de la Encarnación de las Madres Agustinas, para las damas de familia noble, y donde los reyes asistían a misa accediendo a la iglesia a través de un pasadizo que la comunicaba con el Alcázar, el de las Carboneras, en la Plaza del Conde Miranda, denominado así por un cuadro de la Virgen que se encontró en una carbonera y que se donó al convento, el de las Trinitarias Descalzas, en la calle Lope de Vega, que dicen que desde aquí se pagó el rescate de Cervantes, que estaba cautivo en Argel y donde luego sería enterrado. También nos han quedado fantásticas iglesias, como la de San Antonio de los Alemanes, en Malasaña, con sus bellas pinturas, o la de las Comendadoras de Santiago, que sería el lugar de reunión de los caballeros de esta orden. Igualmente se promoverán los edificios y espacios públicos. Destaca especialmente la nueva y flamante Plaza Mayor, diseñada por Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II, y edificada en tiempos de su hijo Felipe III. La Plaza Mayor era el verdadero ágora de los ciudadanos madrileños, que servía desde mercado principal hasta foro donde se efectuaban todo tipo de celebraciones. Se organizaban las recepciones a los mandatarios extranjeros, los autos de fe, las corridas de toros y hasta los ajusticiamientos, en lugares diferentes de la plaza dependiendo del tipo de ejecución, ahorcamiento, acuchillamiento o garrote. Las ejecuciones en las hogueras se hacían fuera de la ciudad por eso de los olores. Entre los edificios públicos hay que destacar otros dos. El primero es el Ayuntamiento, en la Plaza de la Villa. Por primera vez en su historia, Madrid contará con un lugar donde se pueda reunir adecuadamente el Concejo Municipal. El otro edificio será la Cárcel de Corte, sede del actual Ministerio de Asuntos Exteriores. Se concibió como prisión para internos ilustres y también como tribunal y centro de operaciones de la Sala de Alcaldes, que era una especie de policía que velaba por el orden. Como podéis suponer, una ciudad donde una parte importante de su población vivía de buscarse la vida resultaba muy conflictiva
¿Y cómo gestionaría el ayuntamiento toda esta efervescencia constructiva? Pues la verdad es que muy malamente. Para intentar regularla no se le ocurrirá otra cosa que construir una nueva cerca en torno a la ciudad, prohibiendo la edificación en las proximidades al exterior del recinto. El objetivo principal de esta cerca era facilitar el cobro de impuestos por los productos que se ingresaban en la ciudad. Tened en cuenta que este no era un tema menor. Madrid, con una población de en torno a los 130.000 habitantes, ya no se podía abastecer de sus tierras próximas y tenía que importar la mayoría de sus suministros. Para un estado en bancarrota, esta era una fuente de ingresos muy relevante. La consecuencia de la medida es que el crecimiento urbanístico se va a producir a costa de los solares libres y la ciudad estará cada vez más abigarrada. De hecho, va a quedarse sin plazas. Aparte de la Plaza Mayor, apenas quedarán lugares disponibles para las reuniones de los vecinos, a excepción de los cruces de las calles principales. Y todo esto sin hacer nada para mejorar las infraestructuras, tales como las aceras, el empedrado, el suministro de agua o la evacuación de residuos. Así, los profundos problemas que arrastraba Madrid de acumulación de inmundicias y olores no hicieron sino acrecentarse. Una de las herencias más importantes que nos deja el siglo XVII a los madrileños es el Parque del Retiro. El Retiro se concibió como un lugar de recreo privado para el monarca y sus invitados, y que incluía una finca y un palacio. Fue edificado a instancias del conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV. Su idea era tener al rey entretenido para evitar que se metiera en temas de política y así le dejara mangonear a su gusto en los asuntos de Estado. Todo el proyecto se llevó a cabo en un tiempo récord, entre 1630 y 1640. Visitantes extranjeros llegaron a comentar en sus crónicas sobre el ritmo frenético al que trabajaban noche y día los obreros. ¿Y cómo se financió esta magna obra en un país prácticamente en bancarrota? Pues muy fácil, tan fácil como subir los impuestos de los madrileños. Es quizá por esto que la obra no fue muy popular entre los vecinos. El gallinero le llamaban. Ya se tuvo que emplear al fondo el conde-duque, amenazando con encarcelar a todos los que se atrevieran a utilizar esa denominación. El palacio no les quedó muy bonito, quizá por las prisas. Ahora, el parque era magnífico, con su estanque, donde se llegaron a celebrar simulacros de batallas navales, un canal navegable que recorría todo el recinto, varias ermitas, fantásticos jardines, huertas y hasta la granja. De ahí lo del gallinero. Del palacio solo queda el Salón de Reinos, antigua sala de recepciones, y el Casón del Buen Retiro, que era un salón de baile. Bueno, también se conserva la fantástica estatua ecuestre de Felipe IV, que presidía la entrada al palacio, y que hoy está situada en la Plaza de Oriente. En el diseño de esta estatua, por su dificultad técnica, llegó a intervenir el mismísimo Galileo. En mi opinión, es quizá la estatua más bonita de todo Madrid. Con Carlos II el Hechizado, la dinastía de los Austrias alcanza sus momentos más bajos. Una sucesión de validos de poca valía, a excepción del hermanastro del rey, don Juan José de Austria, que duró poco tiempo en el cargo, no harán sino agudizar la crisis. El rey tampoco conseguirá alcanzar el mínimo objetivo de una monarquía de esos tiempos, que es perpetuar la dinastía. A su primera mujer, la francesa María Luisa de Orleans, le decía en esta copla: «Parid, bella flor de lis, en aflicción tan extraña. Si parís, parís a España. Si no parís, a París». Y la reina no paría porque el rey no podía tener hijos. Ya próxima a la muerte de Carlos II y sin herederos, las potencias europeas empezarán a repartirse secretamente las amplias posesiones de la exhausta monarquía hispánica. Pero cuando abrieron el testamento, todos se vieron sorprendidos al leer que Carlos designaba como heredero a Felipe, el nieto del poderoso rey francés, el Borbón Luis XIV. Esta decisión trastocará los planes de todos y se iniciará una guerra de sucesión de la que también Madrid será un escenario principal.
En el próximo episodio veremos cómo discurre esta nueva etapa de la historia de Madrid tras el aterrizaje de la dinastía borbónica. Por cierto, si os interesa ver los episodios anteriores de la serie, los tenéis a vuestra disposición en mi canal.